Ahí ya estamos. Perfecto, pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se van sumando a nuestros espacios de reflexión, diálogo, interacción con los expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Hoy en nuestros lunes de webinars de la Facultad de Comunicación, a un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio y que en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les saludamos y los recibimos en su casa, en este espacio que tenemos para dialogar, como decíamos, con aquellos que están construyendo el campo de la comunicación, que junto con sus investigaciones, sus trabajos de comunicación aplicada, pues nos permiten analizar sobre todo el devenir de nuestro campo en muchas de sus aristas. Y hoy vamos a tener el gusto de compartir este espacio de diálogo con una de nuestras profesoras, miembro de nuestro núcleo académico básico del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, la doctora Gilda Gabriela Hernández Flores, a quien yo le agradezco siempre el tiempo y la dedicación, porque además de ser miembro de nuestro núcleo académico básico, profesora de nuestro doctorado, pues ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y profesora colaboradora para el área de posgrados de la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y pues siempre tiene un espacio dedicado para nuestros alumnos de la Universidad de Anáhuac y para toda nuestra comunidad de Anáhuac que hoy se va sumando a este espacio. Así es que, doctora Gabriela Hernández, muchísimas gracias como siempre, Gaby, por aceptar nuestra invitación y participar en estos espacios. No, muchísimas gracias a ti, Jorge, por la invitación al área de posgrados, a la Facultad de Comunicación. Un gusto siempre, yo digo que la Anáhuac es mi casa adoptiva y así es, ¿no? Entonces es un gusto compartir con ustedes, formar parte de la comunidad de alguna manera y bueno, construir con ustedes, ¿no? A la comunicación, al área de la comunicación. Así que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Gaby, y bueno, pues para quienes no tengan el gusto de conocerte y puedan saber un poco más de tu trayectoria, me voy a permitir leer tu semblanza y les platico a las personas que se van sumando con nosotros, tanto en este Zoom como en el espacio que tenemos en las redes sociodigitales de la parte de posgrado, que van a poder interactuar con nuestra invitada tan pronto que haga su exposición. Vamos a tener un espacio de intercambio de preguntas y respuestas para todo lo que quieran ustedes cuestionar sobre esta temática tan interesante que estará platicando con nosotros, vinculada sobre todo con la comunicación responsable para la comunicación pública, un modelo emergente que viene ella desarrollando en sus proyectos de investigación aplicada. La doctora Hilda Gabriela Hernández Flores es profesora investigadora, como decíamos, de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y profesora colaboradora para el área de posgrado de la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Ella es doctora en Pedagogía con línea en Gobierno de Instituciones Educativas por la UPAEP, maestra en Mercadotecnia y Negocios Internacionales y licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UPLA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por CONACYT. Ella está en el nivel de candidata y profesora con perfil deseable PRODEP por la SEP. De 2016 a 2018 fue secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo 2019-2021 de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC. También es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales de la Comunicación Organizacional, AMIPCO, y de la International Communication Association, ICA. Entre otras distinciones, forma parte del patrón de investigadores de la UAP. Ha sido evaluadora SDPEP y PRODEP-CEP para perfiles de redes temáticas y cuerpos académicos y ha formado parte de las comisiones de evaluación curricular al interior y en diferentes universidades. Es evaluadora también de programas educativos para el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, CONAC. Es líder del cuerpo académico en comunicación responsable, ponente a nivel nacional e internacional, cuenta con más de 21 años de experiencia en la docencia y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos relacionados con su línea de investigación en temas de comunicación responsable, comunicación y manejo de crisis, comunicación, educación y nuevas tecnologías. Su más reciente aportación al área es el desarrollo del modelo de comunicación responsable aplicable a diferentes subcampos de la comunicación y para nosotros pues es un honor que el día de hoy pueda compartir pues todo este modelo de comunicación responsable para la comunicación pública aquí en nuestro espacio de diálogo. Muchísimas gracias, Gaby. Y como te decía,
decía, pues el micrófono es todo tuyo. Vamos a iniciar este conversatorio y en unos momentos más iniciamos el diálogo con los miembros de la comunidad cuando termine su exposición, Gaby. Claro que sí, gracias Jorge. Pues buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta pequeña exposición, más bien una charla, le llamaría yo, porque eso es lo que creo que se propicia el diálogo en estas exposiciones. Entonces voy a tratar de ser no muy extensa, compartirles un poco la línea de investigación que venimos trabajando desde 2017, mis colegas en este cuerpo académico que al final les presentaré y su servidora. Entonces, bueno, sin mucho preámbulo, la agenda voy a abrir la presentación un poco más para que la puedan ver en toda la pantalla. Y un poco de lo que quisiera compartirles hoy es del proceso de comunicación responsable para efectos de la comunicación pública, un modelo emergente que, como ya dijo Jorge hace un momentito, está en desarrollo. Eso quiere decir que no hemos terminado de construir el modelo. Como ustedes saben, construir un modelo lleva mucho tiempo, lleva una serie de trabajo de investigación, de campo, de prueba, etcétera, teórico sobre todo, y bueno, en eso estamos. Entonces eso es lo que les vengo a presentar hoy, cuáles son los avances, cuál es nuestra propuesta y hacia dónde vamos, esperando que en cada uno de los campos que ustedes se desarrollan les sea viable una aplicación como la de nuestra línea en comunicación responsable. Bueno, nuestra agenda, básicamente voy a introducir un poco de la comunicación responsable, después les voy a hablar de cómo vemos nosotros o de dónde partimos, que es de la comunicación pública y las figuras públicas, y luego voy a regresar a exponerles qué es la comunicación responsable para nosotros y desde dónde y los subcampos y los rasgos que tiene. Y finalmente voy a abordar qué metodologías hemos abordado ahora desde la parte del trabajo de campo, cómo nos hemos aproximado para medir la comunicación responsable y finalmente cuáles son dentro de esos nuestros aportes al área. Uno, el marco metodológico, bueno, más bien una metodología propia y las publicaciones que hasta ahora, bueno, algunas de las más representativas, no todas. Con ello, pues algo que nosotros creemos mucho es que hoy la forma en que las organizaciones en todos los entornos públicos se comunican implica ajustarse a escenarios cada vez más volátiles y muchos de ellos en situación de crisis que bajo un marco estratégico con un mayor grado de precisión, sin importar la línea de negocio, el giro, si es un sector privado, un sector gubernamental, etcétera, tienen que resolver respecto a un objetivo de comunicación. Como consecuencia, el diálogo entre las organizaciones, las figuras públicas y los medios digitales hacia sus públicos debe ser ejecutado desde nuestro punto de vista de una manera, desde una mirada responsable, desde un ejercicio y una práctica de la comunicación responsable, ya que todos los actos que nosotros llevamos a cabo, este mismo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, es una comunicación pública y esa comunicación pública revierte o incide en cualquiera de nosotros en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Por lo tanto, todo acto informativo, evento público o conflicto, como estábamos diciendo, como una crisis, se pueden ver intensificados, así es como yo lo veo, ante la inexistencia de una comunicación poco congruente. Y bueno, para ejemplos, la verdad es que el gobierno federal todos los días me da alguno, ¿no? Hoy en la mañana nuestro presidente regresó a la mañanera, por si no se enteraron todos, pero sí regresó a la mañanera. Y una de las preguntas de los periodistas era, ¿y ahora sí va a usar usted cubreboca? Es decir, después de que se enfermó. Y adivinen cuál fue la respuesta. No la tienen que adivinar, ¿verdad? La respuesta fue no. ¿No? No, por lo menos fue congruente, yo eso reiteraré, congruente con respecto a su comunicación anterior, ¿no? Donde también decía que no. ¿No? Entonces, en ese sentido sí lo fue, pero en todos los otros no, porque yo soy la fuente confiable, la fuente informativa frente a un público y una sociedad donde estoy hablando de una pandemia y donde hemos reiterado que el cubrebocas es una de las cosas más importantes para salvar vidas. Es un respeto al otro, ¿no? No lo hago por mí, lo hago por el contexto en el que me desenvuelvo. Entonces, bueno, ese es un pequeño ejemplo de lo que nosotros hemos documentado en muchos sentidos, en el gubernamental, en el organizacional, en los medios digitales, acerca de la comunicación responsable. Entonces, cuando yo hago situaciones o hago comunicación pública, como este ejemplo que acabo de poner, ¿no? Intensificamos, y esa es la palabra que a mí me gusta mucho, intensificamos las acciones comunicativas
negativas y a veces las intensificamos positiva y a veces negativamente. Pero algo que sí es importante es que sean congruentes. Bueno, con esa base, en estos contextos, pues la comunicación responsable adquiere importancia para nosotros desde estos puntos de vista y pertinencia sobre todo como un nuevo tipo de gestión de la comunicación. Y no es porque antes no nos hubiéramos preocupado por planificar la comunicación o la estrategia, sino porque los contextos han cambiado, el sistema de comunicativo y el sistema organizacional ha cambiado bajo nuevas formas de ver la misma vida, el mismo entorno, ¿no? Y las situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, hoy podríamos decir con esa intensidad de la que hablábamos, ¿no? El entorno cada día está más incidido por situaciones como equidad de género, ¿qué otras cosas les diré? Transparencia, ¿no? Honestidad, etcétera, ¿no? Y entonces todos estos factores o variables que se intercalan en el proceso, pues finalmente nos llevan también a hablar de una comunicación bajo situaciones o bajo rasgos más responsables. No porque no lo tuvieran que ser antes, ¿no? Sino porque se ven incididos más el día de hoy. Hacia estos diversos entornos, como dije, sino la misma esencia comunicativa. Entonces, por eso digo que la esencia comunicativa tiene que tener una base ética responsable. Su práctica continua, la práctica continua de la comunicación responsable, pues tiene una incidencia benéfica finalmente para la reducción de la sensibilidad de los públicos ante estas variables y la polarización de la opinión pública, entre otras cosas. Quisiera partir primero de poner en contexto qué es la comunicación pública y entre entender un poco la comunicación pública y su modelo, entonces sí llevarlos más a la comunicación responsable. La comunicación pública básicamente se propone como la constante producción y difusión de información o mensajes dirigidos a grandes públicos o audiencias, generalmente a través de medios masivos tradicionales y de las nuevas tecnologías. Hoy día, esta misma comunicación pública, como yo dije hace rato, y sí con ayuda de los medios, se puede volver más incidente o más intensificada, ¿no? A partir de esos medios. Pero no necesitamos a veces los medios tan solo estar a veces en una situación donde yo establezco un comentario en un salón de clases, por ejemplo, tan sencillo como eso, ¿no? Y mi comunicación no es responsable y el impacto que tiene en el grupo que estoy trabajando, que son mis propios estudiantes, se vuelve un proceso de comunicación no responsable, que revierte y tiene problemas al proceso del trabajo con mis estudiantes y viceversa. Bueno, con esa mirada, la comunicación pública a través de estos rubros que les estoy comentando se configura y implica entonces más una mirada de comunicación bidireccional al considerar la retroalimentación sobre todo del otro como básica para su mejora a través del diálogo y la interacción continua, tanto de organizaciones con sus públicos clave y viceversa. Entonces, bueno, pues si yo estoy en una universidad, como puse el ejemplo, ¿no? Pues mis públicos clave de entrada son mis estudiantes. Entonces, ese diálogo y esa bidireccionalidad implica una retroalimentación continua bajo un proceso no solo mío, que soy el docente o el líder de la clase o sí, como lo quieran ustedes ver, sino en todo el entorno. Es decir, tiene que ser responsable mi comunicación hacia mis estudiantes, pero la de mis estudiantes hacia mí también. Entonces, el entorno comunicativo, por eso decía yo hace rato, hablaba de la esencia misma de la comunicación, tiene que tener una mirada responsable. Aquí hay un modelo que hacen Demers y Lavin, ¿no? Que es de comunicación pública, que para nosotros nos da luz o nos dio luz en algún momento sobre todo el proceso para trabajar la comunicación responsable. Y este modelo implica que, bueno, en el centro del modelo siempre hay debates y asuntos públicos, ¿no? Que se comentan, se dicen, con los que puedo estar de acuerdo o no, y entonces se genera toda la opinión pública. Y ahí entra la publicidad social, la información ciudadana, todos los asuntos públicos que puede haber en los ciudadanos, etcétera. Y pues entran lo que nosotros conocemos mucho en nuestras áreas de comunicación, el periodismo, las relaciones públicas, la comunicación en redes, la publicidad. Y están los medios que inciden en todo este proceso, la deliberación democrática de los procesos mismos, y a partir de la conjugación de todo esto, nosotros podemos hablar de una comunicación pública. Incidir entonces en diferentes aspectos de individuos y organizaciones, porque no solo es de organizaciones, sino también de individuos,
para lograr un nivel de aceptación, legitimidad y al final de reputación. Para nosotros, en nuestra línea de investigación, no solo hemos trabajado con organizaciones, sino que nuestra línea de investigación es comunicación responsable en organizaciones, profesiones y medios digitales. Y por eso les decía hace rato que el docente tiene un nivel de comunicación responsable, un trabajo de comunicación responsable, pero también el psicólogo, cuando tú vas a una terapia, ¿qué tan responsable es ese profesionista contigo? ¿O qué tan responsable es el médico cuando te entrega un diagnóstico? Entonces, la comunicación responsable empieza a incidir de diferentes maneras en todos los entornos y en todas las profesiones, visto desde el hecho de que yo tengo que hacer más responsable mi comunicación. Al final, bueno, lo que buscamos con una comunicación responsable, si lo vemos como organizaciones, pues es un nivel de aceptación, legitimidad y al final de reputación. Y eso incluye no solo a las organizaciones privadas, sino sobre todo hoy día las organizaciones o las instituciones públicas, el mismo gobierno, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, extraer el discurso público, que es la herramienta, digamos, básica para nosotros, como la herramienta fundamental del trabajo de la misma y a partir del cual se logra un impacto, y como ya expliqué anteriormente, positivo o negativo en los públicos. ¿Quién hace la comunicación pública? Pues por ende se convierte en algo que para nosotros es relevante en el análisis de la comunicación responsable, que es una figura pública. ¿Qué son las figuras públicas al final del día? Scholly en 2007 definió las figuras públicas como individuos que asumieron roles de especial prominencia en los asuntos de la sociedad. Y entonces, a partir de ese rol prominente que tenían y los comentarios que hacían, pues se convertían en una figura pública. Hay dos tipos de figuras públicas, según esta mirada de Scholly también, que es, uno, las figuras públicas de propósito general, que son individuos que ocupan puestos de tal poder e influencia, persuasivos, por supuesto, que se consideran figuras públicas a todos los efectos, es decir, en todos los sentidos. El presidente de la República, un presidente de partido, el director de una escuela, etcétera, ¿no? Y las figuras públicas de propósitos limitados, que son individuos que se lanzaron a la vanguardia de controversias públicas particulares, y ahorita les voy a poner un ejemplo, con el fin de influir en la resolución de los problemas en los que se ven involucrados. Entonces, en estos dos niveles, las figuras públicas se van moviendo, ¿no? Bajo el modelo que les acabo de mostrar anteriormente de comunicación pública. Eso quiere decir que todos nosotros, de una u otra manera, en algún momento nos podemos convertir en una figura pública. Y las figuras públicas pueden ser permanentes o no, es decir, en este momento por tu rol o por tu incidencia en un entorno, eres una figura pública. Quizá mañana no, ¿no? Pero en el momento que lo eres y aun cuando sales de la figura pública, de ser la figura pública relevante que tenía ese papel protagónico, tú no dejas de ser quien eres. Entonces, finalmente siempre estás haciendo comunicación pública desde el rol que ejerciste o desde la controversia pública donde te viste situada. Bueno, pues aquí les traigo algunos ejemplos de figuras públicas, ¿no? Que seguro les gustan mucho. Y ahí está, ¿no? Donald Trump, ¿no? Como número 1, se utiliza su rueda de prensa, en el ejemplo que nosotros tenemos, para sugerir la inyección de desinfectante y luz a enfermos de la COVID-19 para matar el virus. Y a raíz de eso, pues supimos de diferentes casos, ¿no? Que al escuchar esta información y tener la enfermedad, hicieron uso y se intoxicaron, ¿no? Entonces eso, y midan ustedes qué tan responsable o no es la comunicación de un presidente como este, ¿no? El arzobispo Norberto Rivera declara que la pederastía también es culpa de los infantes, pues no toda la culpa es de los sacerdotes. Entonces, bueno, para empezar habría que entender bien qué quiso decir, ¿no? En esta parte de la comunicación pública no aplica eso de que lo que quiso decir el vocero, ¿no? Pues lo que dijo es lo que dijo el vocero. Entonces, habría que tener mucho cuidado con lo que dice el vocero y la estrategia que se construye. Y bueno, seguramente se acuerdan de este ejemplo de Luisito Comunica, donde publica en sus redes sociales una fotografía, que es esta, donde posa junto a su novia y resalta el nombre del mezcal artesanal, ¿no? Tus nalguitas serán mías. Y aquí está el mezcal, y vean la foto, ¿no? Y entonces, bueno, a raíz de eso le rebota la comunicación, ¿no? Los comentarios, etcétera, y posiciones, como decía el modelo, ¿no? Posiciones encontradas, ¿no? Del proceso de opinión pública y de lo que hace una figura pública, dice una figura pública y cómo se posiciona una figura pública. Y bueno, yo estoy segura que todos ustedes ahorita que les puse estos ejemplos, se les vinieron a la cabeza
N cantidad de ejemplos, porque figuras públicas que hacen mala comunicación pública, hay muchas, ¿no? Encontrar ejemplos de comunicación responsable positiva, eso sí es más difícil, créanme, ¿no? Y miren que nosotros nos la pasamos documentando este tipo de procesos. Bueno, para su servidora, en este mismo contexto de la comunicación pública, una figura pública, asentada a nuestra perspectiva, es un individuo, cualquiera que sea, que posee o adquiere relevancia, notoriedad o trascendencia debido a la actividad que ejerce o a su incidencia en un contexto específico y que por naturaleza comunica con alcance social colectivo situaciones, hechos o noticias que tienen un efecto en los demás, ¿no? Entonces, para nuestra mirada, eso es una figura pública, no muy alejada de las otras, solamente que en nuestro caso, para nosotros casi cualquier individuo podría convertirse en una figura pública y dependiendo del contexto y la situación, tener efecto en los demás. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de comunicación no responsable, hablando de quienes no eran una figura pública y se convierten en una figura pública en un momento en específico. No sé si recuerdan este caso de Jimena García. Debería caer una bomba en el Zócalo, nos haría un favor a todos, hashtag Viva México, ¿no? El día del desfile. Y luego todavía ponen, ¿no? Postdata, si les molestan mis comentarios, bórrenme. Créanme que me vale 2 pesos. Saludos cordiales, ¿no? Todavía pone saludos cordiales. Entonces, yo decía, no, bueno, y aparte encuentra apoyo, miren, yo te apoyo. En algún momento escuchaba a alguien que decía, es que mi red social es mía y entonces yo ahí puedo poner lo que quiera. Yo, perdón, pero difiero. Es decir, desde el momento en que yo accedo a hacer un perfil en una red social, esa comunicación es pública, aun con todos los candados que le quieras poner. Desde que pones algo en la red, ¿no? Casi cualquier persona podría tener acceso. Y si es alguien más especializado, pues más, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que ser congruente y tiene que ser congruente porque tú puedes ser capaz de decir lo mismo en un espacio público, así como estoy haciendo yo, que en un espacio no tan público y en mi red social. Entonces, tenemos que ser congruentes en los procesos que hacemos y que decimos para conservar la congruencia en la red social y en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo y en nuestra profesión y como jefes y como empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a raíz de que Jimena García, que era una empleada de una aerolínea que nadie conocía, se convierte momentáneamente en una figura pública, ¿no? Que hace este tipo de comunicación y a raíz de que hace este tipo de comunicación, pues tiene que llegar a esta situación de otro tipo de comunicación pública. Hola, lamento profundamente el comentario que hice en mis redes sociales. Fue un comentario inmaduro, no pensado. La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, saben que estoy completamente en contra de la violencia. Jamás incitaría a la violencia. Quiero disculparme de verdad con mi empresa, que es una gran empresa, con el señor presidente, con México, por a la gente que ofendí. De verdad, de corazón, les pido. Una disculpa, esperen porque como que se trabó, me está pidiendo una autentificación otra vez. Denme un segundo. Una disculpa. Voy a dejar. A la gente que ofendí, de verdad, de corazón, les pido una disculpa. Bueno, pues mi red social no, sí es mía, pero no es mía. Yo puedo decir lo que quiera y no importa si no les interesa, ¿no? Pero después tengo que hacer una disculpa pública y después la aerolínea pues también tuvo que externar una disculpa. Entonces de una situación donde una figura pública que no era conocida se convierte en una figura pública y después se eleva tanto, recuerdan la palabra que les mencioné, se intensifica, que de tal manera tenemos que llegar a este tipo de publicaciones, ¿no? Y pues disculparnos, ¿no? Entonces, pues más allá de percibir, ¿no? A la comunicación como una herramienta continua para diferentes cosas, en nuestra esencia nosotros la vemos como una herramienta para el compromiso social. La comunicación responsable
plantea la opción de extender ese compromiso a la dimensión comunicativa de cualquier organización o figura pública, como dijimos ahora. Y bueno, aquí sí ya voy a entrar más en materia, a la comunicación responsable. Y les voy a presentar algunos antecedentes. Nosotros no somos los únicos que hemos hablado de comunicación responsable, así existe el término, y hay un libro muy bueno de JAXA que les comento que se llama tal cual Responsible Communication. Espero que pronto también puedan ver uno nuestro. La aproximación conceptual de la comunicación responsable entonces la hace Andrés y González en 2012, donde dice que esta puede ser entendida como el diálogo de organizaciones con públicos que se hacen partícipes de los procesos, fíjense, se asumen partícipes de esos procesos y de los efectos derivados de las relaciones entre esa persona, organización, empresa y la comunidad. Y Faber-Wiener, en 2013, dice: la comunicación responsable es la inclusión de argumentos y fuerzas sociopolíticamente relevantes en todas las decisiones y procesos de gestión y la alineación de la comunicación, así, y esa palabra a mí me gusta mucho, alineación, cómo alineamos la comunicación a los procesos, a la gestión de la comunicación con estrictos principios de comunicación. Yo le agregaría ahí a su definición, con estrictos principios de comunicación ética o de dimensión ética. Con eso, pues nosotros en 2000, como dije, desde 2017 traíamos este proceso y yo empecé definiendo en 2017 la comunicación responsable muy centrada en la parte corporativa y de organizaciones, pues porque esa es mi línea, ¿no? Y la definí como el diálogo constante entre la organización y sus públicos que se espera honesto, congruente con las acciones corporativas o institucionales y por ende responsable. Por lo que este tipo de comunicación establece finalmente una gestión comprometida no solo con la marca, el producto o el servicio, sino con todo lo que comunica una organización. Es decir, la organización se hace responsable de todos sus procesos comunicativos. Entonces, bajo esa mirada, esta es nuestra propuesta inicial del modelo de comunicación responsable, hecho como les comenté, ¿no? Aparece la organización. Aquí hemos incidido ahora en los avances que estamos discutiendo con la línea a las organizaciones y las profesiones. Aquí está la comunicación pública para nosotros, los públicos en un ambiente contenido todos, en un entorno, filtrada, creemos nosotros o proponemos nosotros bajo una ética organizacional y profesional, donde existen rasgos que nos ayudan a hacer comunicación responsable, como la conversación continua, la interactividad, el diálogo constante, y esto debe tener, la conversación continua debe tener consistencia y empatía, y el diálogo constante pues debe estar circunscrito a la honestidad y a la transparencia y debe ser siempre abierto y congruente. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros nos hemos estado moviendo, donde hemos trabajado. Este modelo no se construyó así como que se nos ocurrió poner esas cosas ahí. Hicimos una revisión teórica y aparte de la revisión teórica, estamos trabajando también en una revisión del estado del arte y con ello hemos ido probando algunos casos y algunas metodologías con las figuras públicas que pues todos los días nos dan comunicación no responsable y comunicación responsable, ¿no? Entonces, bueno, acá están los rasgos de la comunicación responsable que nosotros identificamos y que ustedes ya vieron en el modelo. Son los 5 básicos: honestidad, empatía, transparencia, interactividad y consistencia. Cada uno está definido brevemente aquí abajo, ¿no? Posibilidad de verificar lo que se comunica. O sea, tú me dices algo, pero yo lo puedo verificar y es cierto. Empatía, porque muestro respeto por la audiencia al considerar su contexto y sus necesidades, no solo las mías en una mirada direccional, sino bidireccional, y por eso el diálogo es importante. Compartir toda la información necesaria sobre lo que hace la organización, el profesionista, el medio de comunicación y cómo lo hace, que es la transparencia. La interactividad, si cuenta la retroalimentación que recibe de sus audiencias, es decir, siempre estás pendiente y cómo volver a posicionar esa comunicación responsable de los dos lados o exigirla de los dos lados. Y la consistencia, donde existe un discurso institucional completamente coherente siempre o congruente siempre. O sea, la consistencia es que desde que inicia hasta que termina el diálogo, el proceso comunicativo, la esencia misma es responsable. Bueno, con ello, en su aplicabilidad, la comunicación responsable, pues vista así, es un factor clave, ¿no? En el proceso de 2 cosas muy importantes: la credibilidad
que requieres lograr en la fuente, en el entorno, en los públicos, y puede ser trabajada bajo todos los niveles desde la comunicación, desde la masiva, la organizacional, la grupal y hasta la interpersonal. Y puedes usar estos 5 rasgos que ya explicamos en el modelo de comunicación responsable. Sin embargo, la comunicación responsable, ¿no? Así inició y así empezaron por mi deformación o mi formación muy organizacional, pero bueno, la comunicación responsable no se circunscribe solamente a una o varias acciones, sino que al ser de naturaleza pública, como ya explicamos, trasciende y su aplicabilidad es adaptable a las diversas áreas de la comunicación. Ahora voy a explicar un poco más. Aquí están las áreas, no son las únicas, son las que nosotros desde que empezamos a trabajar la línea, donde nos hemos metido a trabajar, en otras palabras. Primero, pues la corporativa institucional, que es la comunicación definida desde nuestra mirada, congruente con la filosofía corporativa que emana de la organización hacia sus públicos. La gubernamental o política, que es un diálogo comprometido entre el gobierno y los ciudadanos y que se espera que sea honesto y congruente. La digital, que tiene lugar a partir del uso de Internet, propiciando que la información y el conocimiento veraces sean el principal insumo para las audiencias, y la educativa, que es la comunicación enfocada en cómo los maestros y los estudiantes aplican competencias y habilidades discursivas dentro y fuera del aula. Entonces, estas son las 4 que hasta ahora hemos trabajado. La quinta, estamos trabajando en ella, no la estamos poniendo aquí porque no está terminada, pero tendría que ser la comunicación mercadológica. Y dentro de comunicación mercadológica hemos estado trabajando ya con publicidad responsable. En el caso de medios, también hemos hecho algunas cosas en periodismo responsable. Incluso tenemos un caso para estudiantes sobre el caso de Frida Sofía y el terremoto, donde hablábamos de cómo hacer periodismo responsable a partir de estos rasgos y estos procesos. Entonces, bueno, voy a avanzar. Aquí está. Integrado las 2 cosas que les acabo de decir, los rasgos del modelo y los subcampos que hasta ahora hemos trabajado, que como dije no quieren decir que sean los únicos, nosotros queremos trabajar también en comunicación y salud, comunicación responsable en salud, comunicación responsable en género, ¿no? Y entonces, bueno, para allá vamos, ¿no? Pero mientras estamos puestos aquí están los rasgos otra vez: honestidad, empatía, transparencia, interactividad y consistencia, que les definimos brevemente hace un ratito, bueno, les definí, y los subcampos que hasta ahora hemos trabajado, que están aquí. Explico un poquito más. Los rasgos están establecidos a partir del marco teórico metodológico que hemos trabajado y del estado del arte. Los subcampos son los que han sido hasta ahora de nuestro interés y donde hemos encontrado casos de análisis. Y los rasgos complementarios son rasgos propios a cada uno de los subcampos. Es decir, que cuando nosotros hacemos un análisis de comunicación responsable, tomamos los 5 rasgos que esperamos tengan presencia, no siempre tienen presencia, pero esperamos que así lo sea, si es una comunicación responsable. Cruzamos hacia el subcampo que elegimos con estos 5 y luego agregamos los rasgos complementarios, es decir, cómo es la imagen, qué tiene la reputación, cómo funciona la cultura organizacional, y en función de esos rasgos complementarios hacemos el análisis de comunicación responsable para el subcampo. Y así sucesivamente para cada uno. En el caso de gubernamental y política, participación ciudadana, compromiso, prolegitimidad gubernamental. En el caso de comunicación digital, herramientas digitales, fiabilidad, validez de investigación y fuentes. Y en el caso de comunicación educativa, pedagogía crítica, recursos didácticos, procesos de aprendizaje y habilidades discursivas. Bueno, con 2 aspectos considerados por los expertos como transversales, bueno, algunas asociaciones que tienen el área o la línea, digamos, es que hay 2 aspectos considerados por estos expertos transversales en esta mirada: la responsabilidad y el compromiso ético. 2, que es un esfuerzo permanente el hacer comunicación responsable, como dije, de consistencia, que responde a las demandas e intereses que afectan a las organizaciones en la actualidad. Tercero, es un fenómeno holístico, completamente holístico, que abarca distintas actividades y procesos enfocados a prácticas comunicativas, no solo externas, sino internas y externas, y que está ampliamente relacionado en general, ¿no? Como dije, la base del discurso, etcétera, con la portavocía, vocería y el gabinete de comunicación. Pero no solo con eso. Lo que quiero decir es que en esas asociaciones, cuando uno habla directamente de comunicación responsable, casi siempre todo se remite como por ahí. Entonces, esas son algunas de las precisiones en las asociaciones que se hace de comunicación responsable.
Bueno, ustedes me dirán si esta es comunicación responsable o no. Aquí se los dejo y vemos. Hola, ¿qué tal? Las celebraciones decembrinas están a la vuelta de la esquina. Todos sentimos la necesidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, sobre todo después de un año que ha sido difícil, que nos ha afectado emocional y económicamente, y que ha provocado cansancio. Por ello, desde esta vocería, te invitamos a que seas capaz de realizar un diagnóstico objetivo. Las cosas están como están, no como queremos que estén. Ese es el primer paso para que te convenzas de que este año, las posadas, la Navidad y el fin de año serán muy diferentes debido a la presencia del COVID-19, para que lo aceptes y no bajes la guardia. Hoy te daremos información que te ayudará a evaluar tus planes para estas próximas celebraciones. Primero, ten presente que las reuniones presenciales, en las que se juntan amigos y familiares, implicarán un riesgo, aun cuando el grupo que se reúna sea pequeño. Te recomendamos que celebres con tu familia más cercana, en tu casa, con quien vives. Si planeas acudir a un encuentro, reunión o cena, toma en cuenta los siguientes factores. 1. Tu exposición durante el viaje. Si tus invitados deben viajar o tú planeas hacerlo, ten en cuenta que los aeropuertos, los aviones, las estaciones de autobús, los propios autobuses, las gasolineras y las paradas para descansar son los lugares de mayor exposición al virus. 2. El sitio de tu reunión. Las reuniones en espacios interiores, especialmente espacios con nula o poca ventilación, representan un riesgo mayor que las reuniones al aire libre. 3. Duración de tu reunión. Las reuniones que duran más tiempo suponen mayor riesgo que las reuniones breves. 4. Cantidad y aglomeración de personas en tu reunión. Las reuniones con más asistentes aumentan el riesgo con respecto a las reuniones con menos personas. No obstante, si hay una persona infectada, aunque sean pocos asistentes, el riesgo es muy alto. 5. Comportamiento de los asistentes antes de la reunión. Si sabes o sospechas que quienes participarán en la reunión no siguen o siguen a medias las medidas de prevención, no acudas. No importa que se trate de familiares muy cercanos. 6. Comportamiento de los asistentes durante la reunión. Las reuniones con más medidas sanitarias como uso de cubreboca, sana distancia y lavado de manos, sin cantos ni gritos, suponen menos riesgos que las reuniones en donde se implementan menos medidas de prevención. Pregúntate si todos serán capaces de seguirlas. Luego de evaluar estos aspectos, ten en cuenta que tu salud y la de tus seres queridos dependen de las decisiones que estés por tomar. El costo de asumir riesgos innecesarios podría ser muy alto. Decir no a una fiesta o reunión es un acto de amor para aquellos que más aprecias. Tener el valor cívico de decir no podría contribuir a que esta no sea la última Navidad que pases con ellos. Desde este espacio, nuestra recomendación siempre será: evita las actividades que te pongan en riesgo y piensa en alternativas seguras. Haz de tu salud una prioridad. Cuídate y cuida a los tuyos. ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto, Gaby. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya me dirán si creen que es comunicación responsable o no. Es el gobernador de Querétaro, ¿no? Y fue uno de los videos que sacó durante su proceso de pandemia. La emisión entonces descuidada o poco responsable de una comunicación pública puede tener consecuencias que incluso en la decadencia de una organización entera o de una gestión en funciones, es decir, puede ayudar o contribuir ampliamente a ello, por lo que un discurso asertivo, honesto y responsable siempre será una estrategia capaz de impactar la percepción de los ciudadanos y de mejorar la reputación gubernamental en pro de resultados más relevantes para la gestión y con ello un impacto más perdurable en sus públicos clave. Y bueno, yo puse esta frase, bueno, más bien este párrafo, es de uno de mis publicaciones, de mis capítulos del libro que he escrito sobre esta línea y la pongo aquí precisamente por lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Me parece que está muy ad hoc que uno diga que cuando es asertivo, honesto, responsable, tu misma comunicación no verbal lo deja ver, siempre habrá una estrategia capaz de impactar esa percepción de los públicos y de sentirse alineados, aliados, etcétera, a una transparencia más clara, una comunicación más congruente y a la favorabilidad de tus públicos. Recordemos, y yo les pongo aquí, les comparto este manifiesto que me encontré por ahí, que publicaron algunos de mis colegas, y dije, ay, venga para acá, porque viene muy ad hoc con lo que nosotros hacemos. Y bueno, se los quiero compartir hoy en esta plática, en este diálogo que estamos teniendo, porque dice, virtual es real,
digo y escribo en la red solo las cosas que tengo la valentía de decir en persona. 2, se es lo que se comunica. Las palabras que elijo relatan la persona que soy, me representa. Las palabras dan forma al pensamiento. Me tomo todo el tiempo necesario para expresar lo mejor posible mi pensamiento. Antes de hablar, hace falta escuchar. Y ese es tan viejo, ¿verdad? Todos lo conocemos. Nadie tiene siempre razón, tampoco yo. Escucho con honradez y apertura. 5, las palabras son un puente. Elijo las palabras para comprender, hacerme entender, acercarme a los demás. Las palabras tienen consecuencias. Sé que cada una de mis palabras puede tener consecuencias grandes o pequeñas. Compartir es una responsabilidad. Comparto textos e imágenes, solo depende de haberlos leído, valorado, comprendido. 8, las ideas se pueden discutir, las personas se deben respetar. 9, los insultos no son argumentos, no acepto insultos a la agresividad, también el silencio comunica, ¿no? Cuando la mejor elección es callar, callo. Entonces, bueno, aquí está la fuente, ¿no? Parole, y me parece muy ad hoc con lo que nosotros hemos trabajado en la comunicación responsable, por eso se los comparto, y porque pues nosotros en breve también queremos hacer algunos trabajos sobre infografías de comunicación responsable en las áreas, un decálogo de comunicación responsable, etcétera. Entonces mi grupo de investigación está trabajando fuertemente en todos estos desarrollos, pero bueno, sí nos implica primero trabajar mucho en la investigación de campo y la medición de la comunicación responsable. Hemos hecho, a partir de esta mirada que les cuento, 3 aproximaciones metodológicas para probar con casos un poco cómo el modelo no se quede como en algo ideológico, como en algo que suena muy padre, pero no funciona, ¿no? O cómo lo mido, más bien suena idealista, pero cómo le hago para saber si existe o no comunicación responsable. Más allá de que yo diga, no, pues eso no es comunicación responsable, o sí, sí es comunicación responsable. Entonces, bueno, una de las aproximaciones que hemos hecho es la parte donde hacemos el análisis a través de las máximas de Grice, ¿no? De una metodología que existe sobre cantidad, calidad, relación y modo acerca del discurso que emiten, ¿no? Los voceros o las figuras públicas. Este ejercicio lo hicimos precisamente con Frida Sofía y la CEMAR, la Secretaría de Marina, y medimos lo que los voceros de la Marina dijeron en su momento ante una situación de crisis que fue el terremoto, ¿no? Y la famosa niña inexistente, donde al final, ¿no? Algo de lo que a mí me impresiona y de ahí detona mucho mi interés en tratar de medir esa comunicación responsable o no, pues no sabíamos, nunca se nos ocurrió, y lo dicen como 5 días después, ¿no? Que revisáramos primero la lista de los estudiantes para ver si existía una Frida Sofía o no, y después nos dimos cuenta que en la lista de los estudiantes no había una Frida Sofía. Entonces, bueno, ahí se las dejo de tarea, ¿no? Y entonces esta ha sido una de las aproximaciones. Tenemos un artículo precisamente publicado sobre estas metodologías que hemos hecho aproximaciones para la medición de la comunicación responsable. La otra que hemos trabajado es los encuadres de Giddens y Monfils, y esos encuadres hablan exactamente del trabajo discursivo y aceptación de los intereses dominantes, el simple malentendido, la rectificación, la trivialización, la vacilación denotativa y la personalización de lo público. Obviamente cada una de estas está definida y a partir de su definición y el cruce con la parte de los discursos de las figuras públicas, pues hemos hecho algunas aproximaciones. En este caso, el caso que analizamos es un caso de Cabify y Mara Castilla en Puebla, que no sé si algunos de ustedes conocen, el asesinato de Mara Castilla, que toma un taxi Cabify y aparece muerta, ¿no? Y entonces a partir de eso Cabify, desde el punto de vista organizacional, emite cierta comunicación que nosotros analizamos. Entonces nuestro primer caso que analizamos fue gubernamental, que es el que les acabo de presentar de la CEMAR, el segundo es corporativo, que es este. Y el tercero, pues como nos gusta mucho la parte gubernamental y nos dan mucho material, entonces decidimos hacer un análisis sobre la comunicación gubernamental del presidente y su gabinete a 100 años de su ejercicio.
Y entonces ahí pusimos en prueba una metodología propia construida a partir de los rasgos que comentamos. Hicimos como una tabla de análisis de contenido y empezamos a ver qué observaciones podíamos sacar con respecto a cada uno de los rasgos. Miren, aquí tenemos a Olga Sánchez y lo que dijo, AMLO, etcétera. Tomamos los discursos y empezamos a trabajar a partir de los 7 rasgos, es decir, los 5 más los que cruzan con la de gubernamental, toda la incidencia de las mañaneras, algunas cosas, o sea, algunos extractos de lo que nosotros considerábamos podíamos medir para hacer pruebas de esta metodología. Y bueno, aquí ven los rasgos que son los que ya comenté anteriormente en el modelo integrado. Bueno, ya casi para terminar y que podamos dialogar un poco más, tenemos algunas publicaciones que ya hemos hecho en la línea que les recomiendo si ustedes quisieran. Estas son las más nuevas. En la revista En Mediaciones publicamos algo sobre comunicación responsable en situaciones de comunicación pública, que es justo el caso de AMLO y su gabinete. Publicamos hace poco algo sobre aulas virtuales, comunicación responsable en aulas virtuales, la perspectiva de los estudiantes durante la contingencia. Hicimos unas encuestas muy interesantes y nos permitieron ver qué decían los estudiantes respecto a la transparencia, la honestidad, la congruencia, la pedagogía crítica, la reflexión, el debate, etcétera, con sus profesores en el aula virtual. Y el último, uno sobre infografías, comunicación responsable en infografías digitales publicadas por empresas farmacéuticas. Aquí está representada la parte de la línea en profesiones, aquí en la parte gubernamental y aquí otra vez en la parte corporativa. Sin embargo, esta cruza no solo con la parte corporativa, sino con la corporativa y la digital. Eso quiere decir que 2 subcampos se pueden mezclar en el análisis de la comunicación responsable, como pasa en este caso, ¿no? Un medio digital, en Facebook es la red social, de ahí se extrajeron las infografías de las 5 farmacéuticas durante un periodo de tiempo y establecimos una medición a partir de ese análisis de infografías para ver si las farmacéuticas habían hecho comunicación responsable sobre cuestiones de salud en la red de Facebook. Entonces, bueno, aquí están algunas de las muestras de lo que hasta ahora hemos trabajado. Pues lo dije, ¿no? Estamos en la construcción de muchas cosas. Creemos que nos han dicho que la línea es muy innovadora. Ojalá que a ustedes también se los parezca. En la construcción de un decálogo y algunas de las ideas generales que tenemos sobre esto es que uno, denme un segundo, es que está tapando aquí ya, ahí está. La comunicación responsable se ejerce desde cualquier organización, profesión o medio, por lo que emitir comunicación es una situación de respeto y compromiso hacia los públicos. 2, la comunicación responsable se refleja a través de las figuras relevantes y su comunicación pública, por lo que es estructurada y planificada en aras de ser sensible y asertiva en cualquier contexto. 3, la comunicación responsable involucra la emisión de mensajes éticos que dan cuenta de la persona, su organización, su comunidad y su impacto ineludible. 4, la comunicación responsable es una propuesta de emisión, pero también de escucha. Es un modo honesto, empático y permanente, un segundo, ahí, de diálogo. Y finalmente, la comunicación, bueno, emitir comunicación responsable es un beneficio de gran escala, como ya dije, y reputación para quien la ejerce. Y el impacto de la comunicación responsable no solo es ético, trasciende y como efecto primordial genera relaciones sólidas, de confianza y de respeto entre las personas, los grupos y las comunidades. Entonces, bueno, espero que a todos ustedes les haya parecido interesante. Seguramente tienen mucho que aportarnos también a este proceso. Y pues ahora yo dejo mi presentación, solo tomaré una pantalla, un screenshot y los dejaré abierto para las preguntas que quieran hacer al respecto. Muchísimas gracias, Gaby. Sin duda un tema muy interesante el que nos traes a la discusión y más ahora que estamos de alguna manera debatiendo, por un lado, la crisis de la comunicación de muchos agentes públicos, ¿no? Donde, como bien lo decías, no solamente figuras del orden político, celebridades, ¿no? Gente que está incluso aparentemente fuera de los reflectores, ¿no? El caso de este profesor que hace unos días hacía un comunicado
horroroso alrededor de la situación de las clases virtuales y se Sí. colocó en medio de la discusión pública. Y eso nos lleva a pensar cuán necesaria es la ética de la comunicación hoy día, más que nada en términos de revisión. Y ahí quizá en lo que se animan nuestros colegas que nos están siguiendo tanto en este Zoom como en las redes sociodigitales para participar y abrir el diálogo, yo tendría algunas preguntas en lo que nos van levantando la mano de manera virtual, ya sea aquí en la plataforma o dejando sus comentarios en el chat para que los podamos pasar contigo y leerlos. La primera de ellas, ¿cómo distinguir el tema de la comunicación responsable de lo que antes solíamos llamar simplemente deontología de la comunicación, ¿no? Comunicación ética. ¿Por qué hacer una distinción y enmarcarla bajo este parámetro de lo responsable más que de una comunicación ética? Yo creo que no es que la estemos separando. Realmente son las bases y la esencia del proceso. Como tú sabes, pues hoy en día, ¿no? Entre la innovación y el refreshment de las cosas y los procesos, hemos regresado en muchas cosas a la base, ¿no? Y regresar a la base significa que esa deontología la traigamos de nuevo a la mesa y digamos, dicho de otra manera, porque nosotros sí lo decimos que es la base, ¿no? Ética, la traigamos puesta como un elemento de relevancia que a lo mejor se nos había olvidado un poco, ¿no? Y que en los contextos anteriores que hemos vivido, la hemos dejado como un poquito de lado, un poquito entre la doble moral de hoy sí lo digo porque lo puedo decir y hoy no lo digo porque no lo puedo decir, o en este contexto sí lo digo y en este contexto no. Entonces, más bien, creo que la base es esa, ¿no? Y es un regreso de bajo diferentes autores como presenté, que estamos retomando el proceso para llamarle o generar esta parte de comunicación responsable. En mi opinión, muy particular, si tú le llamas ética, siempre se generan así como rollos de moral, ¿no? En cambio, la palabra responsable suaviza un poquito el proceso y nos hace asumir una como reflexión más profunda de si soy responsable o no. Yo me acuerdo de una campaña, perdón que cite a Televisa, pero que decía, tienes el valor o te vale, ¿no? Que a mí me gustaba mucho y que tiene que ver con eso, tienes el valor o te vale de ser responsable, ¿no? Y sobre esa parte, ya bien, lo que empiezan ya a levantar la mano algunos colegas, que ya veo que están por ahí algunos queriendo preguntar, el tema de regular o no la comunicación. Hay un debate público hoy que se inició ya a partir de las grandes discusiones que se han dado en las redes sociodigitales, los pronunciamientos en su momento de Trump en incitación a través de mensajes de odios a tomar el Capitolio, y que incluso el presidente de nuestra nación, pues comentó junto con otros legisladores el hecho de que debería de regularse el tema de las redes sociales, y al final está el tema no solamente regular las redes sociales, es regular la comunicación por parte de algún organismo. Dentro de esta perspectiva de la comunicación responsable, ¿cómo verían el tema de la apuesta por la regulación, hablando desde gobierno, la autorregulación de parte de las empresas, o los sistemas que incluso han apostado por la desregulación total de la comunicación y dejar ser, dejar pensar, o algunos más sofisticados que están apostando a los modelos de la corregulación, ¿no? Donde todos, tanto ciudadanos, gobiernos, podamos subirnos a una discusión pública sobre este tema y poder ser partícipe de la toma de la decisión para decir si yo considero que lo que acabas de decir atenta contra la ética social, el bienestar, la seguridad, pues pueda yo denunciarlo a alguna instancia y que se tomen las acciones pertinentes. Gaby. Bajo nuestra mirada, precisamente, y siendo congruentes con nuestro modelo, es la co-regularización, donde todos participamos, ¿no? Una comunicación, y citaré a Abraham Nosnik, ¿no? Más productiva de la ecología de los procesos, ¿no? Donde nosotros mismos en esa bidireccionalidad, en esa retroalimentación de comunidad, decidimos, ¿no? Qué regulaciones son y cómo incide. Ahora, yo te diré algo, también en mi punto de vista, la mejor forma de tener esto, aunque yo sé que suena muy idealista, es mi propia autorregulación. De aquí a que empecemos todos a ponernos de acuerdo en este país, como siempre sucede, ¿no? Para
jalar, arrancar y demás, es complicado. Entonces, no digo que no se deba hacer, lo tenemos que hacer. O sea, es un asunto que hay que atender. Pero dentro de eso, y mientras eso llega, creo que la mejor opción es mi autorregulación. Es decir, ¿qué tanto yo soy responsable de mi comunicación? ¿Cómo me asumo en esencia sobre lo que estoy comunicando? ¿Y cómo me hago responsable de lo que le digo al otro, hasta en una conversación así como la que estamos teniendo ahora, ¿no? De que lo que hago es responsable o lo que digo es responsable. Por aquí tenemos a Miguel Peñaflor haciendo una pregunta. Mike, si gustas abrir tu micrófono y tu cámara para que puedas hacerla de manera directa, adelante, bienvenido. Gracias, Mike. Hola, Mike. Creo que tienes el micro apagado. Ahí ya estás. ¿Ya me escuchó? Ya te escuchas. Perfecto. Excelente ponencia, doctora Gaby. Como siempre, ha sido muy ilustrativo escucharla hablar sobre el tema de responsabilidad, que es muy complejo. En mi caso, bueno, la pregunta sería, ¿qué retos o desafíos observa, doctora, para hacer comunicación responsable en esta pandemia, sobre todo en esta situación que se está viviendo, y el debate público en el periodo electoral que también estamos atravesando? Híjole, es una pregunta muy difícil, Mike. Pero bueno, ¿qué retos observo? Los que creo es que tenemos que nuestras figuras públicas, justo, ¿no? Cualesquiera que sea, y estoy hablando de profesores, artistas, o sea, cualquier persona que tiene incidencia sobre un grupo colectivo, tiene que tener lineamientos de comunicación responsable, conocerla, asumirse, como ya le decía yo a Jorge, ¿no? Es decir, si yo estoy a cargo, y perdón que ponga otra vez el ejemplo de hoy en la mañana, de un país, soy responsable de la salud y de lo que acontece, pues a lo mejor digo que no voy a usar el tapabocas, pero doy una explicación fundamentada de por qué. De eso a que lo puedas hacer ya no sé, ¿no, Mike? Tú me vas a decir exacto, ¿no? No lo sé, pero de entrada es lo que debería ser. Es mi responsabilidad como presidente de este país, es mi responsabilidad como profesor, es mi responsabilidad como político, ¿sí? Lo que pasa es que no lo tenemos asumido otra vez. Entonces, el principal reto es el mismo que yo le decía a Jorge, que yo me asuma, ¿no? Como responsable de mi propia comunicación y que como cuando yo digo mucho en mis clases que es como cuando aprendes a manejar, ¿no? O sea, cuando aprendes a manejar un coche, que no es automático, por supuesto, ¿no? Primero tienes que aprender a meter el clutch, el freno, subir, bajar, etcétera. Y después lo haces de manera automática. Entonces, esta forma automática ya no estás pensando, tengo que meter el freno, no sé qué. Pues tenemos que hacer esa forma mecánica otra vez de reflexión sobre nuestra comunicación para poder, ese sería un reto, para poder regresar a la forma automática de ya la hago porque así me sale, así es, ¿no? Esa sería una. La otra es que en esta regulación que mencionaba también Jorge, tenemos que encontrar las instancias y los organismos, eso sería el otro reto, ¿no? Las instancias y los organismos que nos permitan con una mirada pública de incidencia ciudadana y no tanto solo política, porque yo no estoy en contra de la política, es el mismo pueblo, es el mismo proceso que estamos haciendo todos, ¿no? Entonces, en esa mirada pública, yo le llamaría, donde tenemos que asumirnos, pero también participar. No se vale nada más decir en una red social, pues sí deberíamos ser más responsables para comunicar, ¿no? Más bien tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo no soy responsable, transparente, continua en mis procesos, si digo una cosa, como decía el chiste, ¿no? Si digo una cosa y luego hago otra, ¿no? Y tengo además una disonancia cognitiva amplia, donde lo que digo, lo que hago, ¿no? Se difieren ampliamente, pues entonces no hay claridad, no hay transparencia, no hay congruencia que abone al proceso de la credibilidad en un país donde se necesita tanto, ¿no? Entonces ese es un reto amplísimo, amplísimo. Y decías, uno de los retos que creo que es eso, y creo que va en coincidente con los desafíos, ¿no? Tendríamos que echarle más coco, Mike, para saber también cuáles otros en este periodo electoral van a requerir, pero creo que van de la mano. Creo que los políticos están viviendo una nueva, digamos, un nuevo entorno, por así llamarlo, ¿no? Un nuevo entorno donde los públicos cada vez se han vuelto más exigentes, pero tienes una dicotomía de públicos donde hay públicos muy, como decía Jorge, ¿no?
que creen o son agresivos en los procesos y demás, y los públicos que son más responsables y que quieren una participación ciudadana, etcétera. El encuentro de esos mundos va a ser complejo para los políticos, y los políticos van a tenerse que asumir como entes más éticos, más honestos, más responsables y más transparentes. Sin lugar a dudas. No sé si les suenen las palabras, pero deberían empezar a echarle un ojito a la deontología ética, como decía Jorge. Gracias, doctora. Gracias De a ti. hecho, Gaby, me hacías pensar que justo pareciera que lo que necesitamos es una alfabetización en temas de comunicación para los actores públicos. Así es. Antes los expertos de las áreas de reputación, de relaciones Así es. públicas, organizacional, solían dar una cantidad de media trainings a los voceros, a los que Ajá, estaban como figuras públicas, pero así es. pareciera que era como un media training más centrado en lo técnico. Así es. Pareciera que el media training tiene que estar más centrado en el área de lo ético, de lo responsable, como dices tú, y en el control de los efectos de la comunicación. El hecho de que desde la misma vocería podrían tomar en cuenta que ese mensaje emitido podría generar desde un efecto ambiguo hasta un efecto polarizante en la Así es. población, y estar consciente de ellos y de las consecuencias que esto puede tener para la organización, para la empresa o para la ONG para la cual están trabajando. Por tanto, ¿cómo trabajar ese doble ejercicio, Gaby? Por un lado, el de alfabetizar a actores públicos que pareciera que no quieren ser alfabetizados, ¿no? Casos como el que hemos estado mencionando desde presidencia, Así es. hasta las audiencias que cada vez se vuelven entre el concepto de ser más críticos, también audiencias Poco menos responsables. capaces de escuchar, ¿no? Pareciera que las audiencias ya no quieren escuchar y nos vamos contra todos y contra todo en los mensajes en las redes sociodigitales. Qué bueno que está grabando, porque Ujú. así lo voy a llevar a otros espacios. Una de nuestras intenciones es justo más que una cuestión de esto de media training, es crear un laboratorio de comunicación responsable. Y la intención de generar este laboratorio de comunicación responsable tiene que ver con invitar a las instancias públicas y privadas a participar de esos laboratorios, donde en esos laboratorios generemos, más allá que esto del media training, ¿no? De apréndete el mensaje clave y dilo así, ¿no? A cuál es la comunicación en la estrategia pública que quiero llevar y qué incidencia quiero sobre esa comunicación pública hacer en ese entorno. Y entonces, primero tendríamos que hablar de esa estrategia pública responsable y después hablar de cómo vamos a bajar el mensaje clave, la línea, etcétera, ¿no? Ese laboratorio, por eso nuestra aproximación a las metodologías de cómo medirlo, ¿no? Para que sea mucho más claro saber si alguien está haciendo o no comunicación responsable, más que de vista propia de decir se están comunicando bien o mal, ¿no? Sino de tener estos rasgos sostenidos que se conservan en esa figura pública, y no solo en la figura pública, porque finalmente la figura pública es un reflejo de la organización, la institución, la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa alfabetización a las organizaciones, a los profesionistas. O sea, yo me imagino a asociaciones de médicos, ¿no? Hablando de comunicación responsable. Yo recuerdo, ahorita que tú dices eso, ¿no? A un médico atendiendo un caso que me tocó de cercano, a una niña de 6, 7 años, mostrándole a la mamá, mostrándole al residente, que además él lo está formando, ¿no? Y diciéndole, mira, esta niña va a tener diabetes, ¿no? Una niña de 7 años. Y entonces tú decías, perdón, o sea, ya está bien que le estás enseñando a tu residente, ¿no? Pero qué tan responsable es que tú digas eso en una incidencia de un niño que tiene 7 años junto, ¿no? Cuando todavía no entiende ni qué es diabetes, ¿no? Entonces, yo creo que esa alfabetización que tú mencionas es muy importante en función del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Para la comprensión no solo de qué es comunicación responsable, sino de desde dónde nos queremos situar. Habrá que hacer reflexión de las propias organizaciones y desde las propias profesiones y de las asociaciones y las cámaras, dónde nos queremos situar, ¿no? No sé si por ahí va. Y en estas redes, yo no sé si vamos a cambiar estos públicos que tú dices, Jorge, porque me queda claro, y todavía en eso no hemos explorado mucho, ¿no? En la parte sociodigital, de cómo
se puede revertir o asumir. Hicimos un acercamiento que no terminamos, se nos fueron los tiempos, pero no solo queremos ver la comunicación responsable desde el emisor, como se ve la comunicación institucional o corporativa o política, ¿no? Donde yo soy el que comunico y tengo que comunicar responsablemente y dejo que mis públicos den retroalimentación, sino más bien queremos ver cómo el propio receptor, cuando se convierte en emisor, también se vuelve responsable o no. No sé si recuerdan el caso del huachicol, ¿no? En Puebla, y toda esta situación, y los memes que estuvieron saliendo a partir de esta situación. Y entonces nosotros recopilamos, documentamos los memes, viendo cómo la propia audiencia, los receptores del problema que se estaba viviendo, no eran responsables con su comunicación, incluso en la crítica hacia el Estado de Hidalgo y la gente de Hidalgo y los ciudadanos, haciendo pues bromas, ¿no? De algún estilo, pero que no propician una comunicación responsable. Entonces, no solo es verla desde la figura pública y el emisor, como ponía el ejemplo de la chica de la aerolínea, ¿no? Sino en qué momento ese receptor se convierte en emisor y tampoco hace comunicación responsable, porque entonces vamos a lograr la conciencia de los dos lados, en mi mirada quizá muy idealista. Claro que sí, y sobre todo ahora que todos estamos expuestos y dentro de estos sistemas de vigilancia cooperativa, entre comillas, vigilancia cooperativa, pues tú no sabes quién va a estar revisando el día de mañana tus redes sociales para Exacto. contratarte, para ¿O darte no? una oportunidad o no, ¿no? Que efectivamente ya empezamos a ver casos de gente que dice, oye, pero es que yo solamente me metí a un chat y estuvimos debatiendo entre personas, nunca lo hice público y no obstante no me quisieron dar el trabajo porque se metió capital humano a revisar mis conversaciones y vieron que era una persona que iba en contra incluso de las políticas y la ideología de la misma institución que el día de mañana me quería contratar. Miguel Ángel Ávila tiene una pregunta por aquí, Mike, si Y gustas eso veo. también abrir tu micrófono, adelante para que puedas hacerla de manera directa. Miguel Ángel, nos va a dar muchísimo gusto escucharla. Mike, ahí debes de tener ya el Si algo sobre micrófono los abierto. partidos, aquí lo estoy viendo. Ahí va Si Miguel. gustas, Miguel, abrirlo. No, no funciona su micro, pero bueno, por acá la podemos hacer la lectura de la misma. Gaby dice, los partidos políticos, he escuchado 2 o 3 al menos, actualmente tienen como parte de sus campañas y en sus spots radiofónicos, mensajes que se dedican a descalificar a los otros partidos, concretamente los que han gobernado la ciudad y cómo lo han hecho mal. Y lo que quieran decir con esto, esta comunicación se puede considerar responsable de alguna forma, pregunta Mike, y dice que se refiere concretamente a que usan los espacios con presupuesto federal y no brindan propuestas. ¿Qué diría tu grupo de investigación, Gaby? Mi respuesta muy sencilla es no, desde que estamos usando la palabra descalificar, ¿no? Ya. Estás descalificando al otro, pues desde ahí ya no es responsable, ¿no? Yo siempre he creído que alguna vez escuché a alguien muy sabiamente decir que si no tienes nada bueno que decir del otro, mejor no digas nada, ¿no? Y entonces, porque decirlo no construye, ¿no? Entonces creo que a veces caemos sobre todo en las cuestiones políticas, mucho en este sentido, porque pues eso gana adeptos, ¿no? Poner al otro crucificar al otro, ¿no? Y que vean lo malo que es, ayuda a que los ciudadanos se den cuenta, ¿no? De que quizá el otro partido es igual. En México nos ha pasado lo contrario, ¿no? Nada más nos hemos dado cuenta de lo malos que somos, son todos quizá, ¿no? Y hemos hecho más evidente los procesos, construyendo más desconfianza de los ciudadanos en lugar de mayor confianza. Entonces yo creo que no es la técnica correcta. Esto no quiere decir que no tengan defectos o que no sucedan cosas. A veces en aras de construir se desconstruye, ¿no? Se deconstruye los procesos. Entonces, por supuesto que no, desde que descalifican no, tener el presupuesto muchas veces incide justo en eso, ¿no? Para el proceso. Entonces, bueno, mi respuesta sería no desde nuestra mirada. El comunicador tiempo completo, Gaby, en alguna ocasión me tocó leer una nota de un periodista que comentaba que el fin de semana se había topado con una figura muy pública en Jalisco, en una plaza de toros, donde empieza a gritar peladez y media al torero. Y cuando está gritando, se para el periodista y le dice, oiga, no voy a decir el nombre, ¿no? Le dice, oiga, fulanito, ¿no le parece una vergüenza el testimonio público que está dando? Y le contesta a la persona, le dice, disculpe, hoy es domingo,
yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, no Ah, estoy caray, trabajando. Y le dijo, perdón, pero su puesto y su función pública es de tiempo completo los 360 días. es correcto. 365 días del año. Y con esto me dejaba muy claro cómo muchas veces en el oficio de la comunicación olvidamos este parámetro de tiempo, ¿no? Y de responsabilidad, y sobre todo para quienes son figuras públicas o decidieron estar en la agenda pública y en la arena pública, que lo olviden, ¿no? Y nos ha tocado de pronto a los comunicadores a entrar a cubrir esas crisis porque nuestro vocero, después de llevar una campaña para el consumo responsable del alcohol, choca bebiendo, ¿no? El que de alguna manera, Debido. como dices, trata de hacer una campaña en pro de la equidad de género, saca un mensaje atacando la dignidad de la mujer, ¿no? Ese tipo de incongruencias de la comunicación que son las que habría que hacerle ver a las personas que no podemos dejar de lado la responsabilidad de la comunicación a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Sí, nunca más, o sea, nosotros desde que existen las redes sociales y estas cosas, ¿no? Tan abiertamente, pues nunca más dejaremos de ser no públicos mientras nosotros abramos un perfil, ¿no? En cualquiera de estas redes. Em, Alguna vez yo recuerdo también otro amigo que así como esto de no digas nada, no sé qué, en una situación que yo misma tuve, ¿no? En una red social, yo le decía, ay, pero si yo soy casi casi un pobre profesor de universidad, ¿no? Y entonces me dijo, justo así como tú, Jorge, se rió de mí, me dijo, a ti se te olvida que desde que eres profesor eres público y desde que todo lo que digas casi casi podrá ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, bueno, fue una situación de publicación también, de que yo puse y uno de mis estudiantes no le gustó, ¿no? Hizo algún comentario negativo sobre, como diciendo, no lo puedo creer de Gaby, ¿no? O sea, tú no te asumes muchas veces como esa figura, ¿no? Esa incidencia que tienes en los entornos y creo que es muy importante, ¿no? Este, Sí, ahí nada más teníamos otra pregunta de Rafael León y lo perdón, único, sí, Rafael, adelante si gustas abrir tu micrófono, Rafa. creo que no puedo abrir su micrófono, también hay algo A ver, que Rafa, si comentar. gustas intentarlo nuevamente. Si quieres la contesto nada más, Si quieres, Jorge. para quienes no están en posibilidad de ver la pregunta y que nos están siguiendo en las redes, dice, Ajá. felicidades, excelente charla, muchas gracias por la invitación respecto al tema de la ética como elemento importante de la comunicación responsable. ¿En qué parte de tu modelo quedaría o debería integrarse los elementos legales, normativos y hasta constitucionales en el uso y difusión de los mensajes gubernamentales? Y si hay, más bien comenta que hay muchos casos donde se patenta la protección del principio de presunción de inocencia y otros donde el mismo gobierno omite flagrantemente dicho principio. Y yo agregaría lo que está diciendo Rafa, el derecho de réplica, Gaby. Claro, el derecho de réplica, por supuesto. Bueno, como yo mencioné, voy a regresar aquí al modelo. El modelo está, uno, en desarrollo. Dos, estamos haciendo la parte legal, tendría que entrar en la ética organizacional y profesional como una parte de esta línea. Sin embargo, el modelo no está centrado en específicamente en la parte gubernamental, sino en la parte general de cómo bueno, se hace el proceso de comunicación responsable. Tenemos otro modelo, voy a dejar de compartirlo, no lo tengo en este momento en la presentación, pero sí hemos hecho una aproximación a un modelo de comunicación gubernamental responsable. He trabajado con la doctora Melba Navarro y que está justo el avance de ese modelo está en la publicación que les comenté de, si no me equivoco, de inmediaciones. Ese tiene un avance, entonces todavía nosotros no, pero sí considero, y gracias por la recomendación, tanto tuya de Jorge como de Rafa, porque son aspectos que se tienen que considerar. Para nosotros ahora están puestos en esta parte de ética profesional y organizacional, pero sí son elementos mucho más importantes que habría que revisar con la construcción del modelo. De hecho, nosotros tenemos el 25 de febrero un coloquio interno justo de discusión, donde hemos hecho algunas otras lecturas, algunas otras revisiones de esto de la comunicación responsable y pues para seguir trabajando precisamente en las metodologías, las partes que aún faltan en los elementos del modelo, etcétera, ¿no? Y posteriormente haremos un coloquio externo, donde ahí miren, los invitaremos a los dos para que nos contribuyan, a Miguel Ángel seguramente.
Claro que sí, por acá hay un mensaje de María Cristina Rábago, la maestra Cristina Rábago, que te felicita por tu plática y no sé si hubiera pregunta, Muchas gracias, Cristi. Cristina, además, al respecto para que podamos abrir tu micrófono y adelante si quieres abrir tu cámara, Cris. No sé si tendrá pregunta. Pues creo que no, porque Cristi ya no dijo nada. Ya no dijo nada, sino quizá para ir cerrando, Gaby, Sí, excelente claro. conversatorio. El tema del costo de la comunicación irresponsable. ¿Cuánto cuesta Irresponsable. asociaciones? Sobre todo porque hoy que nos medimos por tangibles, ¿no? Hoy que tenemos una evaluación de la comunicación mucho más intensa, donde ya no podemos decir que la comunicación es un intangible, sino que al contrario, hay incluso KPIs para medir el impacto de todo esto que estamos haciendo. ¿Cuánto le cuesta a las empresas no asumir esta comunicación responsable, a una organización pública, al tercer sector, el dejar de lado, el tomar en cuenta todo ese tipo de consideraciones? No quieres que te dé una cifra, ¿verdad? No, pero sí por lo menos que les puedas hacer conciencia de que efectivamente Pues mira, es el yo le más haría grande de sus costos, ¿no? Cristi, yo le haría la suma, no tengo el dato, pero yo les diría a las organizaciones, a los profesionistas, etcétera, a los políticos, que sumen el costo de sus crisis públicas, ¿no? Y en el costo de sus crisis públicas vamos a encontrar la incidencia, porque el hacer comunicación irresponsable, como dices, ¿no? Genera, de hecho nosotros lo hemos trabajado con la I de como tipo digital, ¿no? Y irresponsable, no sé si vieron en la presentación, puse una. Y el costo de lo que te lleva a esas crisis es altísimo, porque además muchas veces, así como decía de las empresas y las organizaciones, y yo sumaría a los políticos y a los profesionistas, en el momento que tu credibilidad se ve mermada, en ese momento la figura pública deja de tener valor. Y puede ser, como decían las organizaciones en la vieja escuela, ¿no? Cuesta muchos años construir la confianza de un cliente y un segundo perderla. Entonces, yo diría lo mismo, en el caso de las organizaciones y los profesionistas y los políticos y el gobierno, cuesta mucho trabajo construir ciudadanía, cuesta mucho trabajo construir academia, nosotros mismos en la academia, ¿no? Etcétera, para dejarla perder. Entonces, yo sí creo, Jorge, y por eso nosotros estamos muy metidas en cómo medir, ¿no? En encontrar una medición clara, es muy costoso el hecho de hacer comunicación irresponsable. Aunque a algunos a veces les funciona, ¿eh? Y se revierte. Todavía en esa parte no entramos, pero algunas veces funciona. Pregúntenle a algunos diputados, ¿no? Así es. Cristina, adelante, Cris, si gustas abrir tu micro. Ay, gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas felicidades, doctora. La verdad, muy interesante. Y bueno, en esta parte yo solo es un poquito lo que decía. Yo creo que esta parte, toda la importancia que hoy se tiene en esta cuestión de la credibilidad que usted hablaba, pero creo que hoy en día más que nada lo necesitamos desde todos los niveles, desde gobierno, desde empresas, es decir, porque creo que ya se ha perdido, porque creo que también va de la mano de los valores. Entonces creo que hay que trabajar mucho en ese aspecto. Y bueno, usted ahorita muy bien lo decía en ese aspecto, ¿no? Que creo que hay que trabajar mucho en esa parte porque realmente ya, pues, y la cuestión de predicar con el ejemplo, estas cuestiones de desarrollarlo y trabajarlo, creo que se tiene que trabajar mucho en todo esto, ¿no? Completamente. Y eso no quiere decir, yo agregaría, Cristi, que no, nunca nos vamos a equivocar y que vamos a ser perfectos en nuestra comunicación, ¿no? O sea, yo misma hasta me da miedo porque como trabajo esta línea, la mirada siempre está puesta así, ¿no? De a ver a qué hora me equivoco, ¿no? Y entonces un poco no, o sea, sí nos podemos equivocar, nos ha pasado, podemos tener un momento de enojo, un momento de algo, pero en la medida de lo posible que lo hagamos como una práctica consistente, como decía yo, pues el nivel de impacto será menor, será más positivo que negativo. Y entonces cuando tú logras esa ganancia, que en lo que decías, Jorge, yo diría, ¿no? De positivos y negativos, ¿no? Entonces, entre más positivos tenga, eso querrá decir que mi impacto, mi credibilidad, mi reputación, mi imagen, pero yo más que eso, porque sí soy también muy creyente de esa línea, ¿no? Más que eso yo hablaría, mi congruencia habrá quedado a salvo. Con eso me gustaría cerrar. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
Gracias a Muchas ti. gracias, Cris. Y por acá llega un último mensaje. Carolina Vázquez Tapia dice que solo quiere felicitar por el abordar este tipo de temáticas tan importantes en momentos de una polarización política como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Gaby. No, gracias a todos ustedes por escucharme, por aguantarme esta hora. Espero que les parezca interesante y bueno, seguiremos trabajando en la línea y los mantendremos informados. Y Cualquier bueno, cosa, dejo si quieren mi correo en el chat, perdón, no lo pusimos en la presentación, creo. O no sé si estaba, ¿no? A ver, déjenme ver, denme un segundo, solamente para correrlo según si estaba y el de mis colegas, denme un segundo. Sí, sí estaba. sí, de cualquier forma, si gustas compartirlo en el chat, Gaby, por si alguien más estuviera Sí, interesado, claro. yo Con de todo gusto. antemano quiero agradecerte en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y de un servidor desde la Coordinación Académica de Posgrados, por tu valiosa participación impartiendo este webinar, Comunicación Responsable para la Comunicación Pública, un modelo emergente, sin duda un tema que nos invita sobre todo, como dices tú, a hacer una profunda reflexión sobre cómo estamos haciendo comunicación, cuánto nos cuesta una mala comunicación y por qué hoy que hablamos tanto de la comunicación estratégica para las organizaciones es un tema que no puede quedar de lado, ¿no? No podemos Sí. improvisar la comunicación, no podemos tener voceros de comunicación, gente que se dedique a estas áreas solamente porque es el sobrino, el amigo, ¿no? El contacto que medio le mueve a las redes, el que le sabe al Twitter, el que habla por nosotros en nuestros tiempos muertos, porque nos puede salir muy caro, como dices tú. Nos podemos llevar toda una década construyendo una reputación y un clic para tumbarla. Así es, completamente, Jorge. Yo agradezco como siempre tu generosidad, tu compartir con todos y hacer comunidad. Y bueno, estoy para servirles a todos. Ahí puse ya mi correo en el chat. Ya está por ahí. Muchísimas gracias, Gaby. Y pues vamos a hacer una invitación para que este jueves tendremos, jueves 11 de febrero, la posibilidad de dialogar en un masterclass que estaremos organizando también desde aquí, desde la Coordinación Académica de Posgrado y nuestra maestría en Desarrollo y Gestión de Industrias de Entretenimiento, un masterclass sobre el futuro y la reinvención de la industria musical tras la contingencia sanitaria. Tenemos la posibilidad de platicar con Robbie Lier, socio y cofundador de Gira, quien además es uno de los hombres que está detrás de la industria musical y mucho de lo que nosotros escuchamos sin saberlo, uno de los que descubrió a bandas como Molotov, ¿no? Entonces, él estará con nosotros platicando sobre este tema de cómo se está reinventando la industria musical, si ustedes están interesados en esta temática. Y el próximo lunes vamos a hablar sobre e-commerce, estrategias business to business en tiempo de pandemia. Platicaremos con Carlos Calderón, fundador y CEO de Market Choice B2B, quien platicará con nosotros sobre cómo emprender estrategias para esta parte de comercio electrónico, negocio a negocio, que pudiéramos nosotros ejercer desde las empresas en las cuales nos estamos moviendo para sacarlo adelante en estos tiempos de contingencia. Así es que sin más, pues yo les agradezco su participación, el que el día de hoy nos acompañaran en estos espacios. Gaby, nuevamente, gracias a cada una de las personas que se sumaron a este webinar. Nos vemos este próximo jueves a las 5 de la tarde y el próximo lunes en punto de las 4 para seguir dialogando sobre estos temas de la comunicación. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Hasta luego.